Hola, ¿cómo están? Es un gusto darles la bienvenida a esta clase especial que se titula Kinesiología dermatofuncional pasado, presente y futuro. El objetivo de esta presentación, que está dividida por partes, es de alguna forma poder aclarar cómo ha evolucionado esta área de la kinesiología o de la fisioterapia, explicar de dónde viene, en qué estamos hoy, hacia dónde va el futuro en algunos países y entender algunos mitos, inquietudes que giran en torno al tema o a la palabra dermatofuncional. Para quienes no me conocen, mi nombre es Esteban Fortuny, yo soy kinesiólogo formado en Chile, en la Universidad Finisterra. Después trabajé algún tiempo específicamente en el área intensiva. Yo trabajaba en el área cardiorrespiratoria, en la unidad de paciente crítico del Hospital Salvador, específicamente en esa unidad. Y después con los años empecé a estudiar principalmente en Argentina, hice un programa de especialización en Brasil junto a una gran amiga que se llama Patricia Froes. Y después de que desarrollé ese programa de especialización en Brasil, continué trabajando en Chile. Hoy en día, desde el año 2012, coordino el diplomado en kinesiología dermatofuncional en la Universidad Finisterra. Trabajo en mi clínica junto a un staff de profesionales y termino un doctorado en rehabilitación en la Universidad Federal de San Carlos. El objetivo de esta presentación específicamente es aclarar muchos conceptos que hay sobre el programa, sobre dónde se estudia esto, qué áreas incluye y aclarar algunos mitos que giran en torno al tema. Así que de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos, la presentación yo la dividí en algunas partes. Les voy a comentar qué hacemos en el área, en qué podemos colaborar, qué es lo que incluye esta terminología, cómo y dónde se puede obtener la especialidad, cómo uno se acredita como especialista. Yo soy especialista acreditado en mi país, la acreditación la da el DENAQUE o el Departamento Nacional de Acreditación de Especialistas, y también cada país tiene realidades distintas. ¿Y por qué es tan importante dedicarse a esta especialidad pensando que es un campo laboral muy grande? Bueno, el término kinesiología dermatofuncional trata muchas problemáticas que afectan la piel o el sistema tegumentario. Y por eso el nombre dermatofuncional. O sea, la palabra dermatofuncional lo primero que busca tratar de explicar es un área específica de rehabilitación en donde los kinesiólogos tratamos problemas que afectan la piel o el sistema tegumentario. Y eso puede involucrar muchas cosas. Puede ser las distintas capas de la piel o los anexos cutáneos. Hablamos de pelo, uñas, glándulas sudoríparas, sebáceas. Y ese trabajo lo hacemos junto a un equipo diverso de profesionales. No es solo que los kinesiólogos trabajamos en esta área. Y muchos de esos problemas en realidad tienen repercusiones funcionales. Por eso es que el término dermatofuncional es un término propio del área de rehabilitación, del área de kinesiología. No es un término afín a otras profesiones porque en realidad integra la piel al trabajo que hacemos los kinesiólogos, que está siempre centrada en la funcionalidad. Ahí viene la primera pregunta, que es de ¿a quién se le ocurrió este nombre y de dónde salió esto? Porque en muchos países se empezó a conocer durante los últimos 10 años. Bueno, esto partió, o la idea de crear esta nomenclatura partió hace muchos años, principalmente en Brasil. Por ahí por la década del año 70, 80, muchos profesionales se dedicaban al área conocida popularmente como de kinesiología estética. Pero el término kinesiología estética poco a poco ha ido quedando en obsoleto. ¿Por qué? Porque la palabra estética transmite mucho la idea de embellecimiento, sin que eso tenga un problema, pero en realidad no logra categorizar todo lo que hacemos los kinesiólogos o los fisioterapeutas. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Por allí por el año 70-80, Brasil, que es un país pionero en esta área, empezó a hacer algunos cursos, se hicieron muchos entrenamientos siempre pensando en la parte estética, y por ahí en el año 92 dos grandes colegas que tienen alta formación, la doctora Elaine Guirro y el doctor Rinaldo Guirro, ambos son fisioterapeutas, el doctor Rinaldo tiene un doctorado, la doctora Elaine también. En el año 92 lanzaron un libro que se llamaba de Fisioterapia en Estética, Fundamentos, Recursos y Patologías. Es un libro clásico que a todos les gustaría tener porque forma parte de la historia. Rinaldo y Elaine frecuentemente hacen clases sobre distintas temáticas
Y así, poco a poco, después del año 92, en Brasil se creó incluso la Sociedad Brasilera de Fisioterapia Estética. Sin embargo, esa terminología siempre generó un poco de ruido. ¿Por qué? Porque se confundía con otras profesiones. Se confundía con el trabajo que hacen esteticistas en Brasil, con el trabajo que hacen profesionales de cosmetología, estética. Entonces uno decía, bueno, el kine como que hace lo mismo. Esa terminología se siguió utilizando, sin embargo, con el paso de los años, por ahí por el año 98, un poquito después, se empezó a tratar de plantear la idea de que había que crear una nomenclatura propia. Y de hecho, la gran mayoría de las especialidades de rehabilitación utilizan terminologías propias. ¿Por qué? Porque tratan de destacar el rol propio de nuestra actividad. No es, por ejemplo, kinesiología en traumatología. No, porque en realidad la palabra o la expresión traumatología está más orientada a una especialidad médica. No, hablamos en general del área musculoesquelética. Entonces, la palabra dermatofuncional aparece como un trabajo, aparece después del trabajo de muchos profesionales, tanto así que ese libro clásico de fisioterapia en estética cambió el nombre y se llamó después Fisioterapia Dermatofuncional, que es un libro bastante grande y que tiene mucha información y que recopila muchas de las evidencias científicas sobre el rol de los kinesiólogos. Por ende, podríamos decir que desde el año 98 en adelante, muchos profesionales participaron en esto. Se empezó a construir el perfil de más o menos qué significaría esto. De allí se empezaron a hacer muchos congresos de rehabilitación, principalmente en Brasil, en donde la palabra dermatofuncional empieza a ser cada día más frecuente. De hecho, ese fue el primer congreso de fisioterapia dermatofuncional en el año 98, por ahí por el 2000. Y de ahí se sigue avanzando, hay congresos internacionales de dermato, hasta que podríamos decir que más o menos hasta el 2005, entre el 98 y el 2005, se reunieron muchos especialistas a tratar de ir creando lo que hoy se conoce como este perfil. ¿Por qué decimos perfil? Sí, porque hoy día está más o menos claro qué es lo que hace un kinesiólogo, cuáles son las tecnologías que utiliza, qué patologías realmente son o están dentro de su área de actuar, qué formación que tiene que tener y qué técnicas, recursos puede utilizar. En ese fórum de especialistas participaron muchos profesionales con los que hoy día trabajamos, que yo he tenido el gusto de conocer en estos años de trabajo, y muchos de esos documentos son oficiales y están públicos, o sea, uno los puede conseguir. Hace que hay un resumen del fórum del año del 2002, 2003, 2004 y así en adelante. Entonces, hasta más o menos el año 2005 se sigue creando esta estructura de qué es lo que va a ser un kine que trabaja en dermato. Y en el año 2005 se crea la Sociedad Brasilera de Fisioterapia Dermatofuncional, o conocida popularmente o técnicamente como ABRAFIDEF. Ese era el logo antiguo. Hoy en día tiene un logo distinto. Entonces, cuando uno dice qué es lo que entendemos por fisioterapia dermatofuncional, bueno, si uno revisa la historia, en el año 2010, específicamente 2009-2010, hay una resolución que yo se las coloqué aquí abajito, del 20 de mayo del 2009, se reconoce formalmente la especialidad y se mencionan 7 grandes áreas que están vinculadas a esta especialidad. La parte de fisioterapia dermatofuncional en pre y postoperatorio de cirugía plástica, pre y postoperatorio de cirugía bariátrica, angiología, linfología, dermatología, estética y cosmetología, endocrinología y quemados. O sea, un profesional, podríamos decir, íntegro, que reúne algo que en muchos otros países ya hay colegas dedicadas a estas áreas, pero quizá hay un grupo que se dedica a vascular periférico, otros se dedican a quemadura, otros se dedican a la parte de cirugía plástica, quizás todos repartidos, pero aquí se reúne toda esta masa crítica en una especialidad común y transversal. Entonces, el 20 de mayo, generalmente en Brasil, es como un día importante porque es el día de aniversario en que se cumplen todos los años que lleva la especialidad. Así que si usted mira en qué año estamos hoy, ya han pasado muchos años desde que esto es oficial en Brasil y se reconoce como una especialidad. Así que del año 2010 en adelante está bastante claro el perfil de lo que hacen. Y hoy en día lo que se conoce como COFITO, que es el Consejo Federal de Fisioterapia y Terapia Ocupacional,
ha descrito muy bien cuáles son las atribuciones de un kine o de un fisioterapeuta que se dedica a esta área. Si ustedes se fijan en la definición, que yo se las coloqué textual de la resolución, un kine o un fisioterapeuta que trabaja en el área se dedica a prevenir, promover, realizar la recuperación del sistema tegumentario en lo que tenga relación a distintos problemas endocrinos, metabólicos, dermatológicos, linfáticos, circulatorios, osteomioarticular, neurológico, como también al tratamiento de algunas disfunciones, por ejemplo, quemaduras, hanseníasis, que serían en español lepra, dermatosis, psoriasis, vitiligo, piodermitis, acné, cicatrices adheridas, cicatrices hipertróficas, queloidias, dehiscencias, úlceras, obesidad, adiposidad localizada, fibroedemas yeloide, que sería celulitis, estrías atróficas, envejecimiento, fotoenvejecimiento, arrugas, flacidez, hipertricosis, linfedema, fleboedema, entre otras para fines de funcionalidad o estética. O sea, hay un gran perfil de patologías que están orientados al trabajo que hacemos los fisioterapeutas. De ahí en adelante se siguieron haciendo congresos, entonces decimos en general que desde el año 2009, 2010 esto está muy ordenadito. Y desde el año 2012 existe un examen para acreditar la especialidad. ¿Eso qué significa? Y esto es muy importante. Para formarse como especialista en Brasil, uno participa de un programa de especialización. Existen muchas universidades en Brasil que tienen programas de especialización. Entonces uno hace un programa de especialización que siempre es teórico, práctico y tiene análisis profundo en estas 7 temáticas. Y después, si uno quiere acreditarse como especialista, tiene que dar una prueba. O sea, hay un examen de acreditación. Y quien coordina ese examen es la ABRAFIDEF o la Asociación Brasilera de Kinesiología o de Fisioterapia Dermatofuncional. Entonces, hay todo un perfil, requisitos de cómo se hace y si uno tiene curiosidad, yo les recomiendo entrar a la página oficial de ABRAFIDEF, que es de Brasil. Si ustedes se fijan ahí dice asociaciones, eventos, cursos, comunicación y en la parte de legislación están todas las resoluciones, acuerdos, pareceres, legislación de ANVISA, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. O sea, esto está súper ordenado. Entonces, un primer concepto importante es que en Brasil para acreditarse como especialista no es que yo haga solo un curso. O sea, yo por ejemplo en Brasil hice un programa de especialización, pero para acreditarse como especialista hay que dar una prueba. Entonces, hay que tener cuidado ahí con las denominaciones que uno utiliza en sus currículum, porque ser especialista es distinto a hacer un curso de especialización, ¿ok? Entonces así funciona en Brasil y el listado de quienes están acreditados generalmente está disponible en la página web y obviamente tiene que tener su título homologado en Brasil, tiene que ser prácticamente brasilero para tener la especialidad en Brasil. En Chile las especialidades funcionan un poco distinto. Quien acredita las especialidades en Chile es un organismo neutro que no es dependiente directamente del Colegio de Kinesiólogos y se conoce como DENAQUE o Departamento Nacional de Acreditación de Kinesiólogos Especialistas. Es una asociación nacional que tiene personalidad jurídica y en ese sentido es importante aclarar cómo funcionan las especialidades en Chile. En Chile las especialidades médicas las acredita un organismo llamado CONASEM. Las especialidades ontológicas las acredita un organismo llamado CONASEO. Y en rehabilitación, en kinesiología, las acredita el DENAQUE. En Chile tenemos varias especialidades acreditadas. La información oficial está en la página de internet denaque.cl. Ustedes pueden acceder, es información libre. Pero existen especialidades como kinesiología en traumatología y ortopedia, respiratoria intensivo, neurokinesiología, kinesiología en geriatría y gerontología, cardiología, cirugía cardiovascular, kinesiología del deporte y pelviperineal. ¿Por qué les puse esta imagen? Porque son nombres de las especialidades, vamos a decir, clásicas. Las nomenclaturas han ido cambiando con el tiempo. Entonces les puse esta diapositiva porque hasta hace algunos años atrás, se utilizaba kinesiología en quemados y cirugía plástica reconstructiva. De hecho, esta especialidad, kinesiología en quemados y cirugía plástica reconstructiva, es posiblemente una de las más antiguas
o más clásicas de kinesiología en Chile. Sin embargo, después de un gran trabajo que se hizo con colegas que tienen muchísima experiencia, después en alguna diapositiva de seguro las voy a nombrar, desde el año 2020 se actualizó, o sea, se hizo una comisión de especialidad y se decidió actualizar la nomenclatura. O sea, existe una especialidad hoy en día que tiene el nombre de cirugía plástica, quemados. Se ha incorporado muchas veces el nombre tegumentario porque principalmente es el nombre que se utiliza en Estados Unidos y la palabra dermatofuncional. Entonces hoy en día el nombre es un poquito más largo. Incorpora el término de dermato específicamente ¿para qué? Para reconocer que hay un área que involucra más variantes. Sin embargo, para términos prácticos, cuando hablamos de dermatofuncional, siempre hablamos de 7 áreas. O sea, existen 7 áreas que tributan a una misma nomenclatura. Y alguien podría decir, oye, pero eso es un invento, a usted se le ocurrió inventar esa área y no sé, es un invento de los brasileros. No es así. Los kinesiólogos o los fisioterapeutas en todo el mundo siempre seguimos muy bien algunas directrices como la directriz de la APTA o la Asociación Americana de Terapia Física y existe un guide que es el guide de la APTA. Las ediciones han ido cambiando con los años, pero se sabe que hay un área que involucra el sistema tegumentario. Y esto de que los kinesiólogos trabajen en heridas junto a otros profesionales de enfermería, terapia ocupacional, fonoaudiología, está dentro de las áreas que describe el guide de la APTA. Hay muchas patologías que involucran el sistema tegumentario, que afectan la fascia, la estructura muscular, huesos y que influyen en la funcionalidad. Entonces, si bien en Estados Unidos no hay una especialidad formal llamada kinesiología del sistema tegumentario, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, se sabe que la APTA reconoce que hay un rol de los kinesiólogos en el sistema tegumentario. Y esto es importante aclararlo porque hay muchos profesionales jóvenes o de otras áreas que dicen, no, ¿qué tienen los fisioterapeutas? No tienen nada que trabajar en eso. No, esto está hace muchos años reconocido porque se sabe que los kinesiólogos podemos ayudar mucho a los pacientes con el uso de agentes físicos y otras tecnologías. Sin embargo, ¿cómo se acredita un especialista en Chile? Yo les comenté en Brasil más o menos cómo funciona. En Chile quien acredita es el DENAQUE. Ustedes pueden entrar a la página de internet, pero para líneas simples existe un proceso de acreditación y no es muy fácil acreditarse como especialista en Chile. Desde hace mucho tiempo como sociedad estamos trabajando para que esto pueda ser más fluido. Pero cuando un profesional quiere acreditarse como especialista, primero necesita demostrar algunas horas. Y necesita demostrar competencias no solo clínicas, tiene que trabajar en el área, sino que competencias que están relacionadas a su formación curricular. Entonces existe una tabla de puntaje que se ha ido actualizando con los años. Se sabe hoy en día que un kinesiólogo que desea ser especialista no solo tiene que dominar su materia clínica, tiene que tener conocimientos en la parte de gestión y administración en salud, formación continua e investigación, tiene que conocer de ensayos clínicos, de práctica basada en evidencia, es necesario demostrar competencias clínicas y obviamente hay un aspecto importante sobre la formación, educación, prevención y mantención de la salud. Entonces se reconoce que un kinesiólogo para poder acceder a la certificación debe tener por lo menos 520 puntos distribuidos según indica la tabla. O sea, hay un puntaje mínimo en cada uno de estos 4 categorizadores grandes. Son 4 categorizadores para todas las especialidades de rehabilitación. Y la información está muy bien explicada en la página de internet. Ustedes pueden acceder. Y no es tan fácil porque obviamente también se necesitan años de práctica clínica. Se establece que es necesario un periodo no menor a 5 años de ejercicio profesional demostrable como tiempo mínimo en un profesional que trabaja en un centro reconocido y que tiene, podríamos decir, subordinación. Pero cuando los profesionales tienen ejercicio independiente, tiene que tener por lo menos 10 años de experiencia clínica demostrable. Esa experiencia se puede reducir si es que el profesional ha participado de programas de entrenamiento que tengan más de 240 horas pedagógicas.
Todo esto está muy bien descrito en la página del DENAQUE y cada una de las participaciones tiene un puntaje. O sea, si un profesional presenta en el Congreso Mundial de la Especialidad, si tiene publicaciones en revistas indexadas, todo eso va dando puntaje y cómo alguien se acredita como especialista. Se forma una comisión específica de especialistas ya acreditados que analizan la documentación y en base a eso determinan qué cosas califican o no. El proceso es bastante exigente porque, les voy a poner un ejemplo. Si alguien quiere acreditarse como especialista en el área y hizo les voy a poner un ejemplo, un máster en ergonomía. Qué bueno, pero ergonomía no tributa a esta especialidad, así que posiblemente no se va a contabilizar en el puntaje. Son puntajes asociados al área de especialidad. Y se espera que un especialista no solo se dedique a un área, entendiendo que son 7. O sea, tiene que tener formación en quemado, tiene que tener algo de formación en cirugía plástica, tiene que haber visto alguna vez algún paciente con un injerto. O sea, hay algunas cosas que podrían categorizarse como mínimas. Infelizmente en Chile somos pocos especialistas acreditados, pero estamos seguros que con el paso del tiempo más colegas se van a poder acreditar. Toda la información está disponible en la página de internet de naki.cl, que vale la pena revisar porque siempre se está actualizando. Sin embargo, entrando como al área más práctica, para darles algunos ejemplos, uno dice, bueno, ¿qué áreas incluye? Yo les dije que son 7, pero en muchos países lo dividimos en 2 grandes bloques. Uno siempre dice, mira, efectivamente hay colegas que se dedican más a la parte reparadora, la parte de úlceras, escaras, quemaduras, patologías dermatológicas, quizá algunos se dedican a cirugía plástica reconstructiva. Pero hay otro grupo que también está orientado específica a la parte estética, o sea, cirugía plástica o disfunciones estéticas. Posiblemente el tema del área reparadora es un tema muy conocido en muchos países. Y en ese sentido, esto ya es reconocido, o sea, se sabe que tenemos un problema importante y se sabe el gran rol que tienen los kinesiólogos, los fisioterapeutas en el tratamiento de pacientes con quemaduras o secuelados de quemaduras. Se sabe que la kinesiología o la rehabilitación en terapias tempranas reduce riesgos de algunas patologías. Se sabe que los kinesiólogos somos profesionales muy importantes en el manejo y la disminución de complicaciones, contracturas, cicatrices inestéticas y también de problemas en la funcionalidad. O sea, el rol de los kinesiólogos en distintas alteraciones asociadas a las quemaduras es muy importante y en ese sentido en Chile nosotros tenemos colegas que tienen gran experiencia en esta área. Hay colegas con las que yo he tenido el gusto de aprender, trabajar, tal caso de Cintia Arancibia, Montserrat Romaguera. Hay muchos colegas que han trabajado, la Jimena Kennedy, Naldi, Emilio, Juan Luis, se me pueden olvidar muchos nombres, Maritza, Pamela, Alicia Guarelo, Rosario. Son colegas que llevan años trabajando en Chile, son muy reconocidos y ellos realmente han pavimentado el área para, podríamos decir, las nuevas generaciones. Cuando países vecinos han tenido algunos problemas en esta área, muchos de nuestros colegas han sido enviados por Chile a trabajar en estos centros. Muchos trabajan en servicios públicos, otros en la práctica privada y han ayudado a desarrollar un área que en Chile es reconocida. Podríamos decir que en Chile se sabe que hay un grupo de kinesiólogos que trabajan en el área de quemaduras, tanto en etapa aguda como en etapa secuela. Sin embargo, hoy en día tenemos otros problemas y es que la masificación de las tecnologías de tratamiento ha hecho que los pacientes hoy en día no solo se quemen por temas eléctricos, por agua caliente o por otros mecanismos, sino que las tecnologías hoy en día generan complicaciones. Hoy en día no es extraño que con la masificación de los centros de belleza o de estética en la que infelizmente no todos los que trabajan son kinesiólogos, cada vez tenemos más pacientes quemados con por ejemplo láser, tecnologías de luz pulsada y hay artículos en la literatura que destacan que el uso de tecnologías en manos de profesionales que no tienen la formación supone mayor riesgo.
Hoy tenemos muchos pacientes quemados por tecnologías de criolipólisis, porque se ha masificado mucho el uso de este recurso. Algunos no usan mantas anticongelantes, utilizan largos tiempos de exposición al frío. Entonces, ha aumentado el rol del kinesiólogo en el manejo de las complicaciones. No solo de tratar la cicatriz, sino que tratar también la hiperpigmentación, tratar en muchos casos cicatrices atróficas, hipertróficas, queloides. Por lo tanto, tenemos otro pool de pacientes hoy en día que los mismos centros de estética los queman. Y tenemos el gran trabajo que se hace en rehabilitación en problemas que afectan el sistema linfático y el sistema venoso. Hay un impacto muy grande en la salud pública de pacientes, por ejemplo, con linfedema primario o secundario y grandes deformidades que se pueden producir, por ejemplo, en brazos, secundaria a cáncer de mama, en extremidades inferiores, secundarios a veces a cáncer ginecológico, accidentes traumatológicos o por infección. Hay muchos colegas en Chile y de seguro en muchos países que trabajan en el área vascular. Tenemos en Chile colegas con gran experiencia, con mucha formación en el área y se sabe, esto ya se ha publicado hace muchos años, nosotros junto a el doctor José María Godoy, Fátima, que es terapeuta ocupacional de Brasil, publicamos un artículo en la revista Dermatología de Chile sobre si el linfedema es reversible y se sabe hoy en día que con el rol conservador que hacen los kinesiólogos es posible normalizar a los pacientes. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar, hay técnicas de drenaje, están los sistemas de compresión. O sea, hay un gran trabajo de los kinesiólogos específicamente en tratar las deformidades y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Todo esto está relacionado a la parte reparadora. Entonces, cuando uno dice a qué problemas damos atención, bueno, a estas 7 áreas. Sabemos que los kines que se dedican al área de quemado, cirugía plástica, dermatofuncional, trabajamos en quemadura, en angiología, linfología, vemos a pacientes de cirugía plástica, de cirugía bariátrica, pacientes que tienen problemas endocrinológicos, hormonales y que son atendidos por médicos especialistas en el área. Nosotros hacemos otro trabajo. Hay muchos que trabajan en el área dermatológica y la parte de estética y dermatología. Entonces ahí pasamos a otra parte. Uno dice, pero ¿y qué puede hacer un kine? Por ejemplo, en pacientes con quemaduras o en pacientes dermatológicos o que tienen heridas. Bueno, muchas cosas. Yo en esta presentación no quise colocar muchas fotos de pacientes porque es una presentación un poco más pública, pero se sabe que los kines o los fisioterapeutas en el mundo trabajamos en muchas cosas relacionadas a ¿qué? A realizar una evaluación integral, evitar complicaciones que están asociadas a distintos de estos cuadros clínicos, tratar las secuelas. En muchos casos el trabajo del kinesiólogo o de las kinesiólogas en el manejo de la compresión, no solo la fabricación, la corrección de los sistemas compresivos, ayuda a disminuir secuelas, a evitar limitaciones funcionales. Y esto está demostrado en la literatura que nosotros tenemos un gran trabajo en la formación, evitar la formación de bridas retráctiles, por ejemplo, en pacientes que sufren quemadura, la formación de úlceras por presión. No es solo un trabajo que requiere cambios de posicionamiento, trabajo brillante de enfermería, de auxiliares de enfermería que participan en esto, sino que también los kinesiólogos, junto a recursos físicos, podemos ayudar a que el paciente mejore sus cuidados posturales, se movilice precozmente. El kinesiólogo es un profesional especialista en el movimiento y muchos de estos pacientes necesitan ayuda en el movimiento, en coordinar los movimientos y para eso ahí hay un rol muy grande. ¿Y qué utilizamos? Muchas tecnologías de tratamiento. Se puede utilizar, por ejemplo, microcorrientes, alta frecuencia, sistemas de láser de baja potencia para favorecer la cicatrización. Y todo esto no es algo nuevo porque está en el guide de la APTA. La Asociación Americana de Terapia Física destaca que hay un gran trabajo de fisioterapia en la formación de escaras o de úlceras por presión y en una serie de alteraciones que involucran el sistema tegumentario. Entonces no sería extraño que un kinesiólogo o kinesióloga trabaje en esto. No es un invento. Y se sabe que hay muchos colegas nuestros, muchos profesionales, que trabajan en conjunto a dermatólogos o dermatólogas.
Y esto es muy importante entenderlo porque en ningún caso nosotros nos vamos a poner a diagnosticar. No, nosotros sabemos que el diagnóstico es dermatológico, o sea, los profesionales de dermatología dicen este paciente tiene melasma, este paciente tiene rosácea, vitiligo, psoriasis, esclerodermia. Pero hay un rol muy importante de los kinesiólogos en este tipo de cuadros clínicos. ¿Por qué? Porque el kinesiólogo tuvo gran formación de agentes físicos. De hecho, si ustedes analizan, el único profesional del área de la salud que tiene formación oficial en fisioterapia, o sea, agentes físicos y su interacción con los tejidos biológicos, es el kinesiólogo, es el fisioterapeuta, está en las mallas curriculares de prácticamente todas las universidades. Entonces, muchos de estos pacientes requieren tratamientos con láser, radiofrecuencia, campos electromagnéticos. Incluso hay muchos tratamientos que se realizan en el área dermatológica, como por ejemplo pubaterapia, o sea, la exposición a un paciente a radiación ultravioleta o UVA para el tratamiento del vitiligo, la psoriasis. Hay muchos tratamientos que están relacionados a terapia fotodinámica, láser de alta potencia. Entonces tenemos muchos colegas que trabajan de manera brillante junto a dermatólogos, dermatólogas en este aspecto. Y de hecho, los kinesiólogos tenemos gran formación en agentes físicos y un recurso que se utiliza hace muchos años son los sistemas de láser de baja potencia, láser o LEDs. ¿Qué significa de baja potencia? Que tienen menos de 500 miliwatts, o sea, son sistemas atérmicos, no generan prácticamente calor. Y se sabe, por ejemplo, hoy en día la literatura tiene muchas publicaciones en base a esto, que por ejemplo, algunas longitudes de onda, principalmente cercanas al azul, tienen gran afinidad, o podríamos decir más técnicamente, tienen una tasa de absorción mucho más grande, principalmente por algunas bacterias, en particular por las porfirinas, que es parte de su estructura. Y se sabe que cuando uno en un tejido que tiene bacterias, por ejemplo, pensando en cuadros dermatológicos o de diagnóstico dermatológico, por ejemplo, acné, cuando alguien tiene acné, si ese paciente es expuesto a una dosis de energía razonable de fototerapia, principalmente de azul, las porfirinas atraen esos fotones, o sea, partículas de energía y se producen especies reactivas de oxígeno. Esto está ampliamente estudiado en la literatura, que al final llevan a la destrucción de lípidos y en parte a las membranas celulares de esa bacteria. Por ejemplo, de acné o P. acnes o como se llama ahora Cutibacterium acnes. Eso permite que pacientes que están pasando por cuadros inflamatorios, que tienen acné, incluso en cuadros graves, la exposición a fototerapia con luz azul, con dosis de energía que están bastante estudiadas en la literatura, pueden ayudar a que estos pacientes mejoren sus cuadros clínicos. Incluso hay algunos software que generan recuento de porfirinas y se sabe que la exposición a luz azul puede ser muy útil en el tratamiento del acné. Entonces no es extraño que muchos profesionales de kinesiología trabajen en algunos centros tratando a estos pacientes en conjunto a los tratamientos que son dermatológicos. O sea, el paciente puede que tenga tratamientos con isotretinoína, puede tener tratamientos antibióticos, sistémicos, pero muchos kinesiólogos en nuestros servicios, en nuestros centros clínicos, trabajamos con este tipo de tecnologías que no representan gran riesgo porque son atérmicas y pueden tener un perfil de mejoría y logramos acelerar la recuperación de los pacientes. Ahora, alguien podría decir, oye, pero esto es estético, esto no tiene nada que ver con lo que les corresponde a los fisioterapeutas. No. ¿Y por qué no? No es así. Porque la idea siempre es tratar de prevenir complicaciones. Y en ese sentido, muchos de los que están escuchando esta clase saben, en carne propia o porque tienen a cercano, de que el acné, cuando no se trata a tiempo, ¿qué produce? Secuelas. ¿Y cuál es una secuela? Cicatrices. Y los kinesiólogos somos especialistas, tenemos gran experiencia en el manejo de cicatrices, porque es parte de nuestro desarrollo. Y en ese sentido, esto de tratar cicatrices de acné, el acné es un gran problema en el mundo.
De hecho, The Lancet, que es una de las revistas prácticamente más reconocidas en el área clínica, médica, tiene un factor de impacto altísimo. Hace muchos años, en el año 2012, ha destacado que el acné es algo que hay que tratar. El paciente con los avances tecnológicos siempre quiere más. Le pregunta a su médico, a su dermatólogo: doctor, ¿qué puedo hacer? Tengo esta cicatriz, esta secuela. Y uno dice: mira, se pueden hacer peeling, se pueden hacer distintas cosas, pero hay un grupo de tratamiento que está orientado al uso de tecnologías de tratamiento. Hoy en día se utilizan microneedling, láser de alta potencia, Erbium YAG, CO2 fraccionado. En muchos casos se utilizan por parte de médicos, dermatólogos. En otros servicios hay kinesiólogos que también trabajan en el área junto a médicos en esto. Y es algo que no es un concepto de belleza, sin que el tema de belleza sea un problema. The Lancet en estos artículos ha destacado mucho que es algo que hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque el acné afecta en gran medida a los pacientes. Hay muchos estudios de caso control y estudios con distintas metodologías que han destacado que las consecuencias del acné alteran muchas cosas. Generan depresión, intentos suicida, hay inhibición social, hay efectos psicosomáticos y por ende, a los pacientes hay que tratarlos. Y en esto participan quienes, muchos profesionales. Entonces, si bien alguien podría, a muchos les gusta dividir esto de lo estético y lo funcional, hay muchas cosas que son bastante íntegras. Hay cuadros en los que es difícil de separar esto de qué es lo estético y hasta dónde llega lo funcional. Porque cuando tratamos a un paciente quemado, que por ejemplo tiene un injerto, uno quiere que obviamente ese injerto logra adherencia, se prenda, como decimos, pero también uno quiere que quede estéticamente lo más adecuado posible. El paciente también quiere eso. Y por eso ahí pensamos en este grupo que es el grupo más orientado aquí a la parte estética. A muchos les causa un poco de resquemor esta palabra como de kinesiología estética y en cierto sentido nosotros preferimos no usarla mucho. Pero se sabe que muchas profesiones, o sea, muchas carreras tienen una variante estética. Por ejemplo, hay medicina estética, existe odontología estética, fonoaudiología estética, y hay muchos problemas relacionados a la parte estética que están relacionadas al sistema tegumentario. Entonces, y que afectan la salud, afectan la calidad de vida. Y si volvemos un poco al guide de la apta, muchas de ellas afectan ¿qué? El sistema tegumentario. Entonces uno dice, bueno, quizás los kinesiólogos tenemos mucho que aportar ahí. Y de seguro que hacemos muchas cosas. Y tenemos varios ejemplos para dar, sin embargo yo separé uno. Algo que ya es prácticamente sabido por muchos profesionales es el rol impecable que tienen muchos colegas, no solo en el manejo postoperatorio, para tratar o controlar la fase inflamatoria después de la cirugía, controlar la fase de remodelación, actuar en las complicaciones, prevenir complicaciones. Muchos pacientes tienen cicatrices hipertróficas a veces después de una cirugía mamaria o abdominoplastía. Hay pacientes con equimosis, mejorar los movimientos. También hay clínicos que trabajan mucho en la parte previa o en el transoperatorio, en las primeras 24 horas. Hay cirugías en las que es importante realizar movilización precoz o incluso controlar el dolor, modular el dolor. Entonces hay un manejo muy grande de los kinesiólogos, fisioterapeutas en el manejo de qué, de algunas complicaciones o de cosas que son prácticamente clásicas. Muchos pacientes que son sometidos a cirugías de liposucción tienen cuadros en donde prima esta equimosis, o sea, esta extravasación de sangre a capas superficiales. Y si bien algunos dicen, no, pero esos moretones se te van a quitar sola, es parte de la cirugía, no te estreses. Es muy importante hacer tratamientos para favorecer la recuperación. Los tejidos producen algo que se llama sustancia P, que genera dolor. Por lo tanto, realizar tratamientos para favorecer el edema, la movilización del edema y favorecer la reabsorción de estos líquidos es algo fundamental.
¿Y por qué los kinesiólogos, los fisioterapeutas tienen que trabajar en esta área y es un área de rehabilitación? Porque muchas veces hay complicaciones. Existen muchos pacientes que a veces en cirugías de lifting facial, hoy en día existe el lifting cérvico-facial, tienen no solamente un moretón o equimosis, sino que tienen un hematoma. O sea, en muchos casos nos topamos en la clínica con pacientes que por el aumento del volumen, uno dice, esta paciente tiene un sangramiento activo y esta paciente no hay que hacerle nada. Esta paciente hay que derivarla a su médico tratante. Hay que llamar al cirujano plástico, un cirujano plástico especializado, certificado, quien haya operado a este paciente, decirle, doctor, doctora, ¿sabe qué? Esto no lo tengo que ver yo, lo tiene que tratar usted y yo lo acompaño. Y en eso con los años los kinesiólogos hemos logrado ir haciendo gran afinidad con médicos. Yo tengo el gusto de trabajar con muchos cirujanos, cirujanas plásticas, con las que también hemos aprendido mucho, no solo en tratar esto, en detectarlo a tiempo, sino que entender mucho más las cirugías. En el mundo todavía hay muchos servicios en los que infelizmente quien ve postoperatorio no es un profesional de rehabilitación. Y desde nuestra óptica, el que un kinesiólogo o un fisioterapeuta no trabaje en esto es incorrecto. Porque un paciente que es sometido a una liposucción con cánulas como las que están arriba, hoy en día hay más delgadas, hay otros dispositivos que tienen un ultrasonido, radiofrecuencia, láser, en fin, las cirugías han cambiado mucho. Y en cirugías en donde el grado de trauma es muy grande, donde el cirujano o la cirujana hace un trabajo impresionante, y donde muchas veces parte de esa grasa se filtra para hacer otras técnicas como por ejemplo lipoinjerto, en donde el paciente después de la cirugía tiene un gran compromiso funcional, o incluso en otras cirugías, por ejemplo cuando a un paciente le hacen abdominoplastía y se corrige la diástasis de los rectos anteriores del abdomen, o sea, la pared abdominal, por embarazo, otros factores se separan los rectos del abdomen, como se ve ahí en la imagen de la derecha arriba, está el doctor tinturó ahí el borde del recto del abdomen y después en la imagen de abajo se sutura en el centro. Ese paciente cambia toda su mecánica respiratoria. Quienes trabajamos en cirugía plástica, y esto de seguro si algún clínico tiene curiosidad y lo escucha o le pregunta a alguien que se operó, los pacientes cuando salen de cirugía tienen respiración superficial, les cuesta hacer inspiración profunda. El kinesiólogo no solamente le va a hacer drenaje, tiene que tratarlo un especialista en movimiento que le va a ayudar a sentarse. El kinesiólogo sabe qué movimientos tienen menor repercusión en la musculatura abdominal. El kinesiólogo sabe hacer ejercicios diafragmáticos. Muchos de estos pacientes hacen atelectasias en las bases pulmonares. Entonces no es extraño que un kinesiólogo que trabaje en cirugía plástica ande con un fonendo y uno dice, pero si ustedes hacen puro drenaje. No, el kinesiólogo también trabaja en la parte respiratoria de un paciente de cirugía plástica. Esto no es solo lo externo, también tiene que ver con mejorar la funcionalidad. Quizás la imagen está un poco pixelada, pero hay publicaciones que dicen, por ejemplo, hoy en día, ¿qué hace un kinesiólogo, un fisioterapeuta en el postoperatorio de lipoaspiración? ¿Qué se hace en la fase inflamatoria, en la fase de proliferación, en la fase de remodelación? ¿Qué recursos se pueden utilizar para el tratamiento del dolor? ¿Qué se recomienda en cada fase? Lo mismo en abdominoplastía. Cuando alguien se hace una abdominoplastía, ¿qué tiene que hacer el fisioterapeuta o el kinesiólogo? Bueno, más o menos algunas publicaciones han destacado qué hacer en los primeros 10 días, cómo se puede controlar la compresión, ¿se usa ultrasonido o no se usa? ¿Qué orientaciones le damos al paciente? O sea, hay desde hace algunos años recomendaciones para quién, para mejorar la evaluación del paciente. ¿Y eso qué permite? Que un paciente de liposucción, por ejemplo, en la parte superior, posterior del tórax, en la zona escapular, que es un área donde cirujanos, cirujanas plásticas hacen liposucción, donde muchas veces el drenaje está un poco más lento, existen recursos terapéuticos que utilizamos los kines que pueden en pocos días aumentar la reabsorción de este edema, de esta equimosis localizada y hacer que un paciente rápidamente mejore. Eso no solamente mejora o disminuye el dolor, hace que el cirujano
tengo un trabajo más tranquilo. ¿Por qué? Porque un paciente que también visualmente se siente mejor, dice, oye, esto ya se me fue, esto está pasando. Y para eso hay muchos recursos que se utilizan. Uno que se utiliza en el mundo hace muchos años es el uso de campos electromagnéticos pulsados, magnetoterapia. Hay bobinas de distinta aplicación, hay bobinas planas, hay campos envolventes. Lógicamente por el tipo de esta clase, esta no es una clase de campo electromagnético, no es el propósito de esta clase. Pero todos estos campos electromagnéticos interactúan ¿con qué? Con iones. Entonces cualquier estructura, cuando uno dice yo tengo una éstasis sanguínea, bueno, ustedes saben que los glóbulos rojos tienen un ión que se puede atraer por un campo magnético. Entonces estos campos magnéticos aquí ayudan, ayudan a movilizar líquidos, favorecen el drenaje linfático. En literatura indexada se conoce como PEMF o Pulsed Electromagnetic Field o campos electromagnéticos pulsados, y es un recurso que se utiliza para muchas cosas. Se utiliza para osteoregeneración, regeneración tisular, para patología vascular periférica, procesos reumáticos. Y los kinesiólogos, los fisioterapeutas en el mundo utilizamos este recurso. Muchos dicen, no, pero si eso de los imanes eso no sirve, no tiene evidencia ni una, no hay ni un estudio de eso. Bueno, si uno va a las revistas como por ejemplo PubMed y uno coloca en el buscador Pulsed Electromagnetic Field, hay 61 revisiones sistemáticas, 64 estudios con metaanálisis para distintas aplicaciones, y muchos kinesiólogos en el mundo tienen conocimiento de estos recursos y se utilizan a veces en el postoperatorio agudo. ¿Para qué? Para el manejo del edema, disminuir complicaciones. Tiene la ventaja de que como es un campo magnético, no es necesario sacar los curativos de la piel. Se puede utilizar de manera precoz en pacientes que tienen complicaciones. Por ejemplo, yo en mi clínica tenemos dos. A veces en pacientes con complicaciones se lo llevan a la casa. No hay muchos efectos colaterales descritos. Y en muchos casos con pacientes que tienen dehiscencias, por ejemplo, significa que hay una apertura de esta cicatriz quirúrgica inicial. Muchas veces se utilizan campos electromagnéticos para ayudar a acelerar la velocidad de cicatrización. Como un recurso posible, existen otros. De hecho, algo que vale la pena mencionar es que existen estudios muy importantes, o sea, con buenas metodologías. Esto ustedes lo pueden investigar después, está en PubMed. Hay estudios específicos sobre TENS o estimulación eléctrica transcutánea, estos clásicos electrodos adhesivos que ustedes de seguro han escuchado hablar. Esta estimulación sensorial que puede ayudar a disminuir el dolor y que se utiliza en el proceso de rehabilitación. Hay estudios específicos de TENS en pacientes de cirugía plástica. Y se sabe que si uno coloca un TENS en la zona lumbar, tal como está colocado en la pantalla, esto es evidencia, este es un estudio clínico randomizado, controlado, con placebo. O sea, es decir, hay el clínico que aplica la técnica no sabe si está prendido o apagado, el paciente tampoco sabe, hay equipos placebo que se desarrollan para eso. Y presten mucha atención a lo que dice la pantalla, porque al lado izquierdo dice dolor, pain, de 0 a 7, y abajo dice el tiempo en horas. Y fíjese que el grupo que utiliza TENS, que dice ahí grupo control, grupo TENS, el que tiene el cuadrito, se sabe que si alguien utiliza TENS a las 3 horas, el dolor baja ¿cuánto? A 1, y a las 6 baja a 0, versus un paciente que tiene un equipo placebo. Entonces, un clínico que utilizara TENS, este estudio es específicamente en liposucción y está publicado en una revista bastante reconocida. Muchos kinesiólogos que trabajan con cirujanos plásticos han incorporado este TENS o estos recursos. ¿Para qué? Para disminuir el dolor después de una liposucción y para disminuir los requerimientos de analgesia después de la cirugía. Si un cirujano no sabe esto y el kinesiólogo tampoco, es porque tiene que estudiar más. Esto está publicado hace muchos años. Lo publicó el grupo de Richard Libano, que fue mi gran amigo, mi profesor de doctorado, mi orientador. Y está publicado en internet. Ustedes lo pueden buscar como TENS Liposuction. De seguro lo van a encontrar. O les voy a dar mi correo al final si necesitan la referencia. Entonces hay muchos recursos en los que el kinesiólogo puede utilizar alternativas para, por ejemplo, disminuir el dolor. Y en el área de cicatrización también hay otras cosas que podemos utilizar.
podemos utilizar recursos, por ejemplo, para tratar dehiscencia. Esta es una paciente de nuestra clínica hace muchos años atrás que tenía esta dehiscencia en una cirugía de abdominoplastía. De hecho, si ustedes se fijan, el resto de la cicatriz ya está prácticamente perfecta. Sin embargo, llevaba 4 meses con esa dehiscencia, obviamente con un tipo de curativo ampliamente utilizado en el área de cicatrización o en el manejo de herida. Y existen algunas tecnologías, principalmente láser de baja potencia. Hay incluso algunos equipos portátiles de marcas reconocidas que permiten que un paciente de este tipo, que lleva 4 meses con eso, en pocas sesiones, o sea, en una sesión, se forma un tejido cicatricial inicial y puede ser que en 2 semanas, 3 o quizás un mes, uno logre consolidar un paciente que lleva meses con una cicatriz expuesta. Los agentes físicos se han transformado en uno de los recursos más utilizados. ¿Por qué? Por kinesiólogos para incluso rescatar a otros pacientes. Por ejemplo, algunos pacientes que hacen lifting de coxas y que generan necrosis en la parte interna donde están los aductores y que uno ve que el tejido está caminando hacia un área de necrosis, se pueden utilizar sistemas de fototerapia que pueden aumentar la actividad celular y favorecer la formación de nuevos vasos sanguíneos. Eso incluso nosotros lo utilizamos en pacientes que tienen necrosis, por ejemplo, en la zona areolar. A veces hay cirugías complejas. Hay pacientes que incluso tienen necrosis del complejo areolomamilar. Se puede utilizar fototerapia para acelerar la velocidad de cicatrización y por eso que se necesita que los cirujanos plásticos, todos los equipos de cirugía, de enfermería, sepan que los kinesiólogos tenemos un montón de recursos que podemos utilizar. ¿Para qué? Para ayudar a que los pacientes cicatricen más rápido. Y en eso hay un rol impresionante de colegas que trabajan hace muchos años. Sin embargo, tenemos otro grupo de cuadros clínicos. Tenemos otro grupo. Y es el grupo de, podríamos decir, las disfunciones estéticas. ¿Qué hace un kinesiólogo, una kinesióloga en el tratamiento de disfunciones estéticas? Bueno, ahí tenemos muchas cosas que hacer. Hay muchas disfunciones estéticas como por ejemplo estrías, celulitis o PEFE o flacidez que puede ser utilizada o puede ser tratada a través de algunos agentes físicos y el primero de ellos es estrías. Estrías es algo que padecen muchas personas en el mundo, hombres y mujeres. Los mecanismos con los años se han ido entendiendo un poco más. Se sabe que es una atrofia tegumentaria, o sea, un tipo de cicatriz que presenta la piel, no solamente por el aumento de volumen o el crecimiento excesivo de un tejido o de un miembro, sino que también se sabe hoy en día que hay aspectos metabólicos, incluso raciales. Hay pérdida de fibras colágenas y elásticas, y generalmente las estrías son bilaterales. Al principio son rojas, el organismo trata de cicatrizar ese tejido, sin embargo con el paso del tiempo adoptan un color blanco, blanquecino, nacarado, pero tienen tratamiento. Quienes publicaron parte de este tratamiento hace muchos años fue específicamente Rinaldo y Elaine, hace muchos años, año 98, o por ahí, muchos años atrás. Y se sabe que existe un tratamiento muy efectivo para esto que se conoce como galvanopunturación o galvanopuntura, que es la aplicación de corriente galvánica. O sea, una corriente constante de muy baja intensidad, por eso se llama microcorriente galvánica. Y hoy en día no solo esto se enseña en las universidades, por ejemplo en Brasil un kinesiólogo aprende esto en la universidad, en pregrado, sino que hoy en día existen tecnologías, por ejemplo, existe el concepto de microelectrólisis percutánea o MEP en su versión Sport o Beauty, que permite a través de una pequeña aguja, es una aguja de acupuntura prácticamente, no tiene lumen, es una aguja seca, no es para infiltrar nada, y uno con una aguja puede ir una por una generando un proceso inflamatorio en el tejido para que se desencadene un proceso de cicatrización. Claramente es un tejido que es distinto, pero que podríamos decir mejora en un altísimo grado no solo la función del tejido, sino que también el aspecto, podríamos decir, estético. Se iguala el volumen, o sea, si uno pasa la mano ya no hay posiblemente una depresión,
en muchos casos se iguala el color y el paciente prácticamente no nota qué es lo que tiene. Hay un grado de mejoría muy grande y generalmente se hacen muy pocas sesiones. O sea, el algoritmo depende de qué tanto le dura la inflamación al paciente, hay que evaluarlo, pero esta técnica de microelectrólisis percutánea se utiliza hace mucho tiempo. Y existe otra disfunción estética muy conocida que en realidad es mal llamada estética porque el nombre correcto es paniculopatía edematofibroesclerótica, por eso se llama PEFE. En general, cuando uno dice celulitis, uno dice, inflamación de la célula, pero se entiende que hoy en día esa no es la fisiopatología del cuadro. Hay un trastorno importante en la microcirculación, hay factores hormonales muy asociados a esto, pero tiene tres estadios, esto se da principalmente en mujeres. El primer estadio es que una mujer empieza a retener líquido, o sea, hay edema. Sin embargo, ese edema con el paso del tiempo se organiza y genera fibrosis. Sin embargo, ustedes saben que la fibrosis, cuando progresa, obstruye la microcirculación y si un tejido no recibe sangre, no recibe alimentación, ¿qué pasa? Se muere, o sea, produce esclerosis. Entonces hay muchos pacientes que consultan en nuestras clínicas o asisten primero a un vascular o van al médico, después derivan a nuestros centros, porque el paciente no es que le preocupe que le quede mal el bikini o que tenga irregularidad en las piernas. No, es que le duelen las piernas, le duelen las extremidades. Entonces ahí hay muchas tecnologías. Hoy en día hay estudios con resonancia nuclear magnética, hay estudios de buena metodología en los que se sabe que el drenaje puede ser muy beneficioso para estos pacientes y también el uso de otras tecnologías como radiofrecuencia, ondas de choque, un sinfín de recursos que pueden ayudar a mejorar no solo lo estético, sino que a mejorar también lo funcional del tejido. Y eso es lo lindo, que esto no es, hay un mix. Efectivamente, algunos tienen una visión más estética y nos dicen, mira que se ve en la foto. Pero qué lindo es cuando un paciente dice, ¿sabes qué? No solo se ve bien, sino que ya no me duelen las piernas. Y mira, yo me puedo sentar y puedo cruzar la pierna ahora y no me duele cuando cruzo las piernas. Entonces, ahí hay recursos de terapia manual, hay otras cosas. Entonces hay un rol de los kinesiólogos en el manejo de trastornos estéticos, pero que también tienen grandes repercusiones funcionales. Y existe otro cuadro que quizás ya no es tan estético, para muchos se nota que tiene grandes repercusiones funcionales y que tiene que ver con el gran trabajo que hacen fisioterapeutas, hombres, mujeres, en el manejo de las patologías del sistema venoso y linfático. En ese sentido, una de las grandes problemáticas que tenemos en el mundo es el tratamiento del linfedema, y que es la acumulación de linfa, este líquido que produce nuestro organismo cuando el líquido que está en el espacio extracelular entra a los capilares linfáticos, o sea, la linfa. El linfedema puede ser primario, puede ser secundario, pero claramente afecta en gran medida la funcionalidad de los pacientes, y aquí hay un rol impresionante de los colegas que trabajan en el área. Hoy en día se sabe que un paciente que tiene, esto que está en la foto es el mismo paciente. O sea, se sabe que un paciente que tiene un linfedema de gran volumen puede normalizar su extremidad con tratamiento conservador. Y los kinesiólogos, las kinesiólogas en eso tienen mucha experiencia. ¿Y cómo se logra esto? Alguien va a decir. Bueno, se pueden utilizar muchos recursos, muchas técnicas. Hoy en día los kinesiólogos utilizamos drenaje linfático manual. Hay varias técnicas, Boder, Leduc, Foldy. En fin, hay varias escuelas que enseñan drenaje linfático manual. Existe drenaje linfático cervical, hay una técnica registrada por la escuela de José María Godoy. Existe drenaje linfático mecánico, o sea, hay sistemas de movilización pasiva de extremidades inferiores, de pies o de brazos, que permiten favorecer el retorno linfático. Hay medias de contención, vendaje multicapa, medias, mangas, medidas higienodietéticas. Los kinesiólogos le educamos a los pacientes en formas de prevención. Hay sistemas de presoterapia un poco cuestionados en quienes se usan o no, que son los sistemas de compresión neumática y ejercicio miolinfokinético, obvio, porque los kinesiólogos somos especialistas en ejercicio.
Y en ese sentido, pacientes que tienen gran deformidad, como por ejemplo la paciente de la imagen, que tienen una extremidad muy grande. Estas fotos son imágenes de pacientes de José María Godoy, con el que trabajo hace muchos años, y Fátima. Existen técnicas de tratamiento intensivo del linfedema que permiten reducir volúmenes de extremidades de un paciente. En 10 días uno puede reducir 31 kilos. Alguien va a decir, ¿cómo se hace eso? Bueno, con sistemas de presoterapia, específicamente vendajes específicos que se hacen para los pacientes. Y se sabe hoy en día que un kinesiólogo que tiene formación en el área puede ayudar a que pacientes que tienen grandes extremidades, superiores e inferiores, disminuyan el volumen. Y eso no solo está pensado en pacientes que tienen cáncer de mama o cáncer cervicuterino o linfedema primario. Se da también en pacientes que, por ejemplo, tienen cáncer laringio. Muchos tienen por cáncer laringio u otros trastornos del tórax o de miembros superiores, gran acumulación de linfa en el rostro. Y si ustedes se fijan, es posible con técnicas de drenaje linfático, específicamente estímulo cervical, esto se hace en el cuello y una técnica específica publicada en diversas revistas internacionales, ayudar a que un paciente en 3 sesiones disminuya su volumen y mejore su funcionalidad. Esto está publicado hace varias revistas, hay artículos que hemos publicado sobre si el linfedema es reversible o no. Y hay colegas que trabajan en esto no solo en el tratamiento del linfedema, sino que en disminuir o controlar, por ejemplo, no solo el edema, sino que mejorar todo lo que está asociado a la función, o sea, el posicionamiento, prevenir complicaciones respiratorias, mantener la hidratación del tejido, restaurar la funcionalidad y los rangos de movimiento, range of motion. Aquí hay un trabajo impresionante de colegas que se dedican al área de oncología. En Chile tenemos una especialidad relacionada con el área de oncología y que se mezclan cosas porque hay muchos colegas que trabajan, por ejemplo, en el manejo de cicatrices. Este es material de otros colegas. En el manejo, por ejemplo, de los injertos, hay muchos pacientes que utilizan reconstrucción con expansores o dorsal ancho. Entonces aquí hay un rol importante de kines que, si ustedes se fijan, siempre giramos en torno a lo mismo. Colegas que trabajan en el manejo de distintos problemas que afectan ¿qué? La piel. Entonces es cierto que profesionales de otras áreas también tratan de hacer esto. Alguien puede aprender a hacer drenaje. Sí, porque drenaje no es privativo de rehabilitación. De hecho, las primeras referencias de drenaje linfático son vinculadas al área estética. Pero no es lo mismo que drenaje lo haga un kine. ¿Por qué? Porque el kinesiólogo tiene una visión mucho más amplia que va hacia la funcionalidad. A ver, en muchos casos no solo hay que hacer drenaje, hay que tratar la musculatura, relajar musculatura. Entonces hay un trabajo mucho más integral. Entonces hay un gran área de rehabilitación en la que los kines trabajamos ¿en qué? En dermatofuncional. Entonces aquí pasamos a un siguiente bloque. Y que es, bueno, ¿dónde se estudia esto? Porque yo les he comentado que esto partió en Brasil, después con los años hoy en día es mucho más conocido, pero ¿cómo está la realidad en el mundo respecto a esta especialidad? ¿Qué se sabe hoy en día? ¿Dónde hay especialistas acreditados? Bueno, esto de seguro va a ir avanzando con los años, pero se sabe que desde el 2009, yo les dije, 2012 por ahí, hay una especialidad formal reconocida en Brasil. Eso existe desde esa época. México también tiene especialistas acreditados en dermatofuncional. Se requiere tener una formación por lo menos de 2 años específicamente dedicadas al área, y eso está certificado y funciona desde mayo del año 2022. Existe la Confederación Mundial de Kinesiología Dermatofuncional, que es una organización sin fines de lucro que reúne a profesionales de todo el mundo, porque se entiende que hay sociedades formales de trabajo en Italia, en México, hay algunos grupos, tenemos en Argentina también, hay diversas sociedades, en Chile también tenemos sociedades, y hay muchos países que tienen programas de formación en el área. En algunos es más incipiente, pero en otros, por ejemplo en España hay un máster en fisioterapia dermatofuncional, en Portugal también, en la Universidad de Porto. O
sea, hay algunos programas de formación. En Estados Unidos la formación es un poquito distinta. En Estados Unidos existe el American Board de Fisioterapia específicamente relacionado a qué? Al manejo de cicatrización. O sea, desde el año 2008 más o menos, la APTA reconoce que si un kine quiere trabajar en esto, hay un grupo de kinesiólogos que se dedican específicamente al área de cicatrización. Y existe el board en Estados Unidos. En Canadá también existe un programa, siempre yo estoy hablando de fisioterapia. Ojo, estos programas que son de cicatrices están orientados y dirigidos por fisioterapeutas, o sea, son programas de rehabilitación. Entonces en Canadá también existen algunos programas relativos a esto. Brasil ha seguido funcionando en esto y lidera, podríamos decir, el desarrollo, porque podríamos decir que Brasil desde hace algunos años, esto funciona desde enero del 2023, existe la residencia en fisioterapia dermatofuncional. Y esto es importante que lo sepan. ¿De qué se trata este programa residencia? Es un programa de concurso público, de acceso directo, y son 3 años de formación. Tiene 8.600 horas, en la cual un profesional postula, entra y trabaja durante 3 años donde en un hospital, en un servicio generalmente público, y que está orientado a, como ustedes ven ahí en la norma, que está publicado en el Diario Oficial de Brasil hace muchos años, prevenir, promover y realizar la recuperación del sistema tegumentario en todas las áreas que están ahí. ¿Qué significa eso? Que ese kinesiólogo o kinesióloga durante 3 años va a hacer una residencia y va a trabajar con el cirujano plástico, con la especialidad de cirugía vascular, vascular periférico, va a trabajar con los endocrinólogos, con los dermatólogos. De hecho, ese profesional que concursa la especialización y concursa este programa de residencia, tiene el mismo sueldo, el mismo salario que el becado que entra a hacer la especialidad de medicina. O sea, es lo mismo. O sea, él hace un programa de residencia. Entonces, el cambio en este nombre de especialidad y de utilizar la palabra dermatofuncional está orientado a esto, a que el término como que kinesiología estética es un término medio obsoleto. A menos que alguien se dedique solo a estética, todo bien. Y por eso que desde hace ya varios años, como la especialidad no solamente está centrada en el manejo de quemaduras, cirugía plástica, se le ha introducido esta temática. Eso es lo que pasa en Brasil. En Chile es un poco distinto, porque en Chile esto es importante. El trabajo de quemados partió hace muchos años. Yo trabajo en esto hace poco tiempo, pero las colegas con las que he tenido el gusto de aprender durante estos años que trabajamos juntos me contaron las historias. Y esto partió hace muchos años en Chile. ¿Cómo? Porque el desarrollo de la especialidad en Chile estuvo asociada a visitas que hicieron profesionales de otros países en hospitales de alta complejidad. En Chile se empezaron a desarrollar los fellows, principalmente profesionales que venían a trabajar al país. Y en muchos de esos años tuvimos algunas epidemias como de poliomielitis. Se creó la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, que en esos años se utilizaba ese nombre. Y de ahí poco a poco se fueron empezando a dedicar al área muchos kines que empezaron a trabajar en quemado. Hasta el año 2006 existía en Chile la Sociedad Chilena de Kinesiología en Quemado y Cirugía Plástica Reconstructiva, y después en el 2021 se cambió el nombre a lo que conocemos hoy en día como SOCIDERM, o Sociedad Chilena de Kinesiología en Quemado, Cirugía Plástica, Tegumentario y la parte del sistema, o podríamos decir dermatofuncional, que involucra todo. Entonces en Chile la especialidad se empezó a desarrollar hace muchos años. Existe una sociedad desde el 2006 y las colegas de quemado han trabajado y han hecho un trabajo notable en esto, porque han participado en el desarrollo de las guías clínicas, por ejemplo, de gran quemado, de cómo existen hoy en día orientaciones clínicas para el manejo del paciente gran quemado, y hay un rol muy importante con grados de recomendaciones de evidencia tipo A, de que es importante movilizar precozmente a los pacientes quemados. Hay toda una ayuda en el apoyo ortésico, en los vendajes, en la movilización, en el tratamiento con fisioterapia. O sea, hay un rol muy grande de los kines en quemado.
Y existe un rol también importante de los kines, de los colegas, en el manejo de cicatrices. Por ejemplo, en el manejo de fisura labiopalatina, hay actividades importantes del kinesiólogo en todo este proceso de recuperación. Los pacientes son sometidos a cirugías durante varias oportunidades de su vida. Entonces, poco a poco hemos ido notando el rol del kine en patologías que afectan el sistema tegumentario. Tengan una visión estética o no, el kine está adentro y tiene que ser el kinesiólogo. Pero tiene que ser un kinesiólogo que poco a poco se sepa que es un kinesiólogo distinto. De hecho, de las 87 patologías que hay en GES Auge, hay muchas en donde la actualización del kine especialista puede ejercer cambios brutales. Por ejemplo, piensen ustedes en pacientes, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1 y 2, curación avanzada de heridas y ayudas técnicas. Se sabe que en el manejo de heridas hay un rol impecable de profesionales de enfermería. Pero los kinesiólogos dominamos mucho tecnologías de tratamiento y hay recursos que pueden favorecer la cicatrización. En el seguimiento, por ejemplo, de los pacientes con cáncer de mama, en el tratamiento quirúrgico de la escoliosis, el tratamiento, por ejemplo, de las cicatrices en fisura labiopalatina, adherencias, grandes quemados, o sea, hay muchos problemas que afectan la piel. Y de hecho, en el área estética, tenemos muchos pacientes que, por ejemplo, hoy en día se someten a procedimientos de rinomodelación con ácido hialurónico y no es extraño que hoy en día tenemos cuadros en los que se produce, por ejemplo, necrosis de la punta nasal. Muchas veces el relleno, como se ve en la imagen 1, no solo por la oclusión en el vaso directamente, sino que a veces la oclusión es por volumen, o sea, hay una compresión. La compresión del relleno en la irrigación de la punta nasal puede hacer que un paciente genere necrosis en la punta nasal. Y hoy en día, desde la óptica de tecnologías de tratamiento, el uso de agentes físicos, podemos ayudar a recuperar ese tejido y prácticamente que un paciente quede sin secuela. Estos son pacientes de la clínica donde yo trabajo y se utilizan distintas metodologías para tratar a estos pacientes. Inclusive pensando en esto, nosotros en la clínica recibimos muchos pacientes que tienen complicaciones de cirugía plástica. Quienes son cirujanos plásticos saben que a veces las cirugías se planifican de una forma, pero a veces se complican. Esto no es extraño que algún equipo de cirugía note que se complicó la cirugía, hay sufrimiento de los tejidos y cirujanos nos avisan, nos dicen, oye, esto se complicó, necesitamos prevenir las complicaciones, las secuelas. Hoy en día tenemos cirujanos plásticos certificados con gran experiencia y eso no quita que en algún momento puedan existir complicaciones. Pero también tenemos en Chile muchos cirujanos que no son especialistas acreditados, en donde infelizmente tenemos muchos pacientes quemados. La paciente de la imagen, todos estos son pacientes de la clínica. Son pacientes que yo mismo he atendido. Hoy en día tenemos muchas quemaduras por liposucción, lipovaser y todas estas nuevas tecnologías. Entonces uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay recursos desde el área de rehabilitación de fisioterapia que solo un kinesiólogo domina, en donde se sabe que, por ejemplo, hay estudios con metaanálisis, hay revisiones, están en revistas indexadas, que, por ejemplo, algunos estudios dicen que hay algunos recursos que pueden aumentar un 144% la tasa de cicatrización versus cuidado estándar, o que la estimulación eléctrica parece aumentar la tasa de curación de úlcera, incluso puede ser superior a algunos cuidados estándar en herida. Si bien estos temas son un poco polémicos, se sabe hoy en día que incluso el uso de algunos estímulos de corrientes eléctricas, existen corrientes de alto voltaje, otros sistemas, pueden ayudar en la velocidad de cicatrización, incluso aumentarla en 2 veces. Esto está publicado en el Journal de Physical Therapy hace bastantes años, entonces uno dice, existen recursos que los kinesiólogos podemos utilizar y para eso también ¿qué se necesita? Que se abra la puerta, o sea, que los clínicos reconozcan que son los kinesiólogos el profesional más idóneo para trabajar en cirugía plástica. Y que el kinesiólogo no solamente hace drenaje y pasa ultrasonido, sino que también existen
otras funciones que tenemos los kinesiólogos en el proceso de rehabilitación. Ahora alguien va a decir, como quizá último bloque, bueno, ¿y de dónde yo empiezo a estudiar esto? ¿Dónde puedo encontrar información, literatura? Si es que yo me gusta esta área, quiero empezar a dedicarme a esto y me llama la atención. Bueno, existe mucha literatura en revistas, en bancos de datos, sin embargo hay algunas literaturas clásicas. Los americanos tienen, tal como hay libros de rehabilitación o physical therapy orientado al área neuromuscular, al área cardiovascular, existen libros, por ejemplo, orientados al área de ¿qué? Del sistema tegumentario. Esos son como libros clásicos que existen hace mucho tiempo. Existen otras literaturas que son un poquito más recientes. Existe un libro de fisioterapia del sistema tegumentario publicado por Marlene Moffat, que fue presidente de la WCPT o la Organización Mundial de Terapia Física. Hay un libro de fisioterapia aplicada al sistema tegumentario. Hace poco tiempo atrás escribimos en español este libro que se llama Tratado de Fisioterapia Dermatofuncional. Es un tratado que escribimos con varios colegas, está en español, es un libro bastante grande y que reúne un poco las evidencias que existen. Hay capítulos de láser, de baja potencia, de distintas tecnologías. Yo estoy mirando hacia arriba, mirando aquí en mi biblioteca. Existen otros libros que, por ejemplo, son muy utilizados y a veces uno los recomienda. Por ejemplo, está el libro clásico de Rinaldo y Elaine Guirro, que ya va por lo menos en la cuarta versión. Es un libro extremadamente recomendado, que es un libro que reúne evidencias. O sea, no es un libro de historias, es un libro muy, muy grande que si ustedes revisan en las páginas finales del libro, hay una recopilación muy grande de evidencias. Incluso este libro habla de cicatrices, quemaduras, vendaje. O sea, hay literatura en español, hay literatura en portugués. Y para los que les gustan las cosas americanas, en Estados Unidos, muchos kinesiólogos estudian con estos dos libros, el Wound Management, que es publicado también por Myers. Existen varias ediciones de este libro. Y Wound Healing, que es el libro escrito por Luther Klott y colaboradores, que está aquí al lado izquierdo, que es un libro que es de cicatrización. Es un libro específicamente de cicatrización, Wound Healing. Pero es un libro escrito por fisioterapeutas. Y en eso es como para dejarlo claro, estos libros, que son literatura clásica, no es un libro de, vamos a decir, de, no sé, de manejo de curativos. Incluso hay capítulos de eso, pero son libros orientados a rehabilitación. Entonces tenemos libros clásicos, hay otros que yo les coloqué aquí en la pantalla que pueden servir de referencia, como para entender de dónde viene el trabajo del kinesiólogo o de las kinesiólogas en el sistema tegumentario. ¿Qué programas de formación tenemos en el mundo? Bueno, se entiende que uno dice, bueno, está la literatura, están los libros. Voy a dejar esto aquí en el librero, si no después se me van a perder. Uno dice, bueno, hay literatura, hay libros, pero no, yo quiero algo formal en una institución. Bueno, sabemos hoy en día que cuando uno quiere declararse o formarse como un especialista, va a tener que dominar estas áreas. O sea, va a tener que ser un profesional que domine la educación, promoción, prevención y mantención del movimiento y la salud. Tiene que tener conocimientos avanzados sobre investigación, formación continua, evaluación y diagnóstico kinesiológico, que es un diagnóstico distinto, es un diagnóstico nuestro de rehabilitación, y conceptos avanzados en gestión. En la formación de pregrado, al menos en Chile, ¿cuál es la realidad? Muchas universidades en Chile han incorporado en su perfil de egreso programas que conceptualmente tienen algunos temas relacionados al sistema tegumentario. Muchas universidades tienen clases de terapia manual, de manejo de cicatrices, hay clases de quemaduras, drenaje linfático, agentes físicos. O sea, podríamos decir que en los programas hay elementos conceptuales en prácticamente todos. Y los contenidos en general están bien variados en el año. O sea, hay universidades que incorporan estos contenidos durante la formación de 5 años de fisioterapia.
Otras mallas curriculares quizás más actualizadas incorporan una materia formal que dice kinesiología dermatofuncional. O sea, existen programas que tienen esto. En Chile existen algunos programas de posgrado, esto ha ido cambiando con los años, pero en postítulo está el programa de la Universidad de Finisterra, que yo coordino desde el año 2012. Tiene declarada 165 horas. Existe un programa en otra universidad específicamente orientado a rehabilitación vascular y dermatología, que tiene otro enfoque. Y existen programas que son principalmente online relacionados a cirugía plástica. O sea, con el paso de los años han ido apareciendo programas de formación y desde mi óptica, mientras más programas aparezcan, mejor. O sea, de alguna forma va a existir mayor acceso. Sin embargo, ¿por qué yo quería destacar esto? Porque se espera que con los años los profesionales logren llegar a ser especialistas. ¿Por qué esto es importante? Porque un experto es distinto a alguien que hace un diplomado, un programa Magíter, no. Un experto tiene la capacidad, como se lo puse textual, de reconocer o implementar habilidades de comunicación que son fundamentales. Y se entiende que el área, todo lo que hemos hablado, requiere que un kinesiólogo no solo domine la teoría y diga, me leí este libro completo, hice un diplomado, sino que requiera habilidades comunicacionales que son importantes para un especialista. Porque es un área compleja, hay que trabajar con pacientes que tienen compromiso no solo físico, hay un factor importante que tiene que ver con desarrollar habilidades comunicacionales. Infelizmente este ítem no lo tiene un no especialista. Un no especialista no tiene la experiencia suficiente ni habilidades desarrolladas para esta competencia específica. Entonces, la comunicación paciente-usuario, paciente-proveedor, es algo que requiere un análisis crítico, requiere, como dicen por ahí algunos, kilometraje, y se espera que eso lo vaya desarrollando el profesional. Entonces hay un tema que tiene que ver con la formación académica, con desarrollar competencias en las distintas áreas de interés, pero se espera que poco a poco en todos los países se reconozca que los que trabajan en el área son especialistas. Y de hecho se requieren especialistas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que tomar decisiones clínicas, cuando en un país se dice, bueno, ¿en qué vamos a gastar el dinero? Ya, vamos a hacer una guía clínica. Bueno, un especialista tiene que participar cuando se hacen las guías de gran quemado, de por ejemplo fisura labiopalatina, cáncer de mama. Uno dice, bueno, ¿en qué vamos a gastar los recursos? ¿Quién los va a gastar? Bueno, la evidencia, uno dice, bueno, de acuerdo a mis conocimientos, a la evidencia, a mi práctica clínica, a mi especialidad, yo hago un razonamiento y digo, en realidad, lo más adecuado es que hagamos esto. O sea, el poder tomar buenas decisiones, decisiones que involucren realmente qué es lo que tiene el paciente, qué recursos tenemos, y poner esto a disposición de los pacientes, se requiere que esas decisiones sean tomadas por especialistas. ¿Para qué? Para que las intervenciones que se propongan sean alcanzables para todos y que también utilicen los recursos de acuerdo a las condiciones que tenga cada país. Entonces, nosotros insistimos mucho en que se tiene que reconocer que existe un especialista, que un kinesiólogo recién egresado o alguien que incluso lleva 10 años trabajando, si no se ha formado en el área, no tiene las competencias para trabajar en el área. Es un área muy específica de desarrollo y que poco a poco uno tiene que ir avanzando en el desarrollo de esta especialidad. Y en esto decimos, bueno, hay muchos agentes físicos. Y aquí hay un tema importante. Existe una gran necesidad de que uno defienda de que los agentes físicos tienen que ser tecnologías, recursos que sean utilizados por kinesiólogos o por kinesiólogas. ¿Por qué les comento esto? Porque en Chile tenemos un gran problema, y esto pasa en muchos países. Brasil ya lo ha regulado un poquito. Los agentes físicos son recursos que están dentro del área de actuación de kinesiología. ¿Y por qué de kinesiología? Porque desde hace muchos años existe un decreto, que ustedes lo pueden buscar, es el decreto 1082, publicado en el año 58, que aprueba el reglamento sobre el ejercicio de la profesión del kinesiólogo. Es decir, en palabras simples, ¿qué hace un kinesiólogo?
¿Qué hace un kinesiólogo en el área? ¿Qué recursos puede utilizar? Y en esto se los recorté porque quiero mencionarle el extracto exacto de lo que dice. El artículo 2 dice que el kinesiólogo, los fisioterapeutas, pueden utilizar muchos recursos terapéuticos. Kinesiterapia en sus formas de gimnasia ortopédica y médica, masoterapia, mecanoterapia, reeducación y rehabilitación neuromotriz. Pero si ustedes ven la letra B está centrada principalmente en los recursos físicos. Fisicoterapia en sus formas de termoterapia, hidroterapia, o sea, el uso de agua, fototerapia artificial. Hablamos de todos los sistemas de fotones, láser, LEDs, luz pulsada, ultrasonido. Bueno, hay muchos tipos de ultrasonido. Ultrasonido, ultracavitación, HIFU, que es un ultrasonido focalizado a alta intensidad. Electroterapia, comprendiendo aplicaciones farádicas, galvánicas y diatérmicas en sus distintos tipos. O sea, cuando nosotros hablamos de radiofrecuencia es un tipo de termoterapia. HIFU, ultrasonido focalizado de alta intensidad, es un tipo de ultrasonido. Cuando decimos ondas de choque, también son ondas mecánicas. Entonces, ¿qué es lo que dice en la siguiente letra? El artículo 6 dice: las instituciones de asistencia y medicina curativa y preventiva, estatales o particulares, esto aplica a las dos, solo pondrán a su servicio a personas debidamente tituladas como kinesiólogos y no permitirán que los métodos terapéuticos ya señalados en el artículo 2 de este reglamento sean aplicados sin la concurrencia de estos profesionales. Eso está en el decreto publicado hace muchos años. Yo durante los años he tenido el gusto de hacer clases a muchos profesionales. Y en esto yo me llevo muy bien y le tengo mucho cariño a muchos otros profesionales de distintas áreas. Pero es un tema complejo. ¿Por qué? Porque para un kinesiólogo entrenarlo en esta área no es tan complejo, porque el kinesiólogo haya estudiado en la universidad que haya estudiado, ya domina cosas de fisioterapia, le fue bien, no tan bien, pero la teoría ya la tiene. Y tomar a alguien que sabe usar ultrasonido y enseñarle a usar un HIFU es muy fácil, entiende cosas de focalización y sabe de la interacción de tecnologías con tejidos biológicos. Conoce el script de contraindicaciones, dice, si una mujer está embarazada, ¿le puedo pasar un ultrasonido en el pie? Y si tiene un marcapaso, ¿qué contraindicaciones tienen los campos electromagnéticos? Eso es parte del arsenal de fisioterapia y eso no es fácil de entrenar en un curso de fin de semana. Entonces en Chile, también en otros países, existe gran cantidad de kinesiólogos y somos los kinesiólogos los profesionales adecuados para esto. En muchos países, otros profesionales utilizan algunos agentes físicos, por ejemplo en Estados Unidos, láser es utilizado por otros profesionales. Pero es interesante que quien haga esos planteamientos se ponga a investigar cuántas horas exige la ley en otros países para que ese profesional utilice esos recursos. Y si ustedes investigan eso, no les voy a contar ahora, se van a caer de espalda. Son muchísimas horas. Porque se entiende que esto no es querer apropiarse de un área, no. Esto tiene que ver con salud pública. Si uno coloca una tecnología en disposición de alguien, si ese alguien no tiene los conocimientos de base, lo va a usar de manera técnica, va a aprender un script y lo va a usar como dice ahí, pero no sabe más. Entonces hay una necesidad de que los kinesiólogos trabajen en el área y que se reconozca que el uso de los agentes físicos es de rehabilitación. Entonces volvemos a lo mismo. Muchos recursos se utilizan en estas distintas áreas y los kinesiólogos utilizan muchos recursos para tratar quemaduras, favorecer la cicatrización, para trabajar en cirugía plástica, en cirugía bariátrica. Y eso es lo que al final termina concluyendo en que existe un área de la especialidad. O sea, el kinesiólogo que con el paso de los años logra juntar los puntajes, acreditarse como especialista en algún área, realmente es un área distinta. Porque ese kinesiólogo sabe, de acuerdo a todo lo que ha aprendido, a recopilar una historia clínica central en la persona. Dice, mira, esta paciente sufrió una quemadura, pero tiene estas condiciones sociales. Hace un diagnóstico kinesiológico, utiliza el razonamiento clínico avanzado, establece hipótesis y dice, mira, en realidad esta cicatriz tiene una adherencia, pero también hay otros compromisos funcionales. Esta cicatriz, además de la adherencia, está hiperpigmentada. Entonces hay que analizar estas dos cosas. Considera todos los factores de lo que le llaman el modelo biopsicosocial.
Dice, bueno, le podemos hacer un tratamiento, pero ojo aquí, esta paciente tiene una realidad compleja en su casa, le va a costar utilizar esto. Y en base a todo este análisis, a toda esta experiencia, va a elegir un tratamiento multimodal. Va a decir, mira, vamos a usar agentes físicos, conozco a las especialistas en confección, vamos a hacer algo con ella. Es necesario que este paciente tenga una interconsulta con especialistas en psicología. Este tema está más complejo, esto no tenemos cómo hacerlo, vamos a hablar con el cirujano plástico, vamos a derivar a dermatología. O sea, un especialista realmente tiene la capacidad de ver hacia dónde mandamos al paciente. Y se entiende que ese proceso toma tiempo. Hay un diferenciador. Y el diferenciador del kinesiólogo especialista es un kinesiólogo que entiende todo lo que involucra la reparación de tejidos. O sea, un kinesiólogo que entiende a cabalidad el sistema tegumentario y dice realmente sí, podemos hacer esto. Y por eso que acreditarse en la especialidad o ir reuniendo los requisitos es complejo porque tiene que dominar una serie de, no solo tecnología, tiene que dominar experiencia tanto en el área reparadora como en el área estética, conocer distintas barreras, adquirir conocimiento, confianza y en base a eso que establecer un diagnóstico y una conducta de tratamiento. Y por eso nosotros decimos, bueno, un kinesiólogo que trabaja en el área tiene diferenciadores. Y el diferenciador principal no es solo, como les dije anteriormente, el de entender el proceso de reparación de los tejidos. Otro diferenciador de un kinesiólogo que es especialista en el área tiene que ver con las grandes competencias que tiene ese kinesiólogo, especialista en el área de quemados, cirugía, dermatología, en el uso de agentes físicos. O sea, de utilizar energías electrofísicas, agentes físicos, para distintas cosas. Es un kinesiólogo que tiene que utilizar racionamiento clínico, tiene que saber realizar búsqueda de evidencia, recopilar la evidencia y entender qué recurso realmente, de acuerdo a las características del paciente, es el mejor para utilizar. Esto no es algo aislado, existen en el mundo grupos de interés dedicados a esto y que son del área de rehabilitación. Existe una problemática de salud muy grande sobre quién utiliza las tecnologías de tratamiento, pero la Sociedad Mundial o ICEAPT, que depende de World Physio, de la Sociedad Mundial de Kine, establece que hay un grupo que se llama ICEAPT, la Sociedad Internacional para el Estudio de Agentes Físicos. E ICEAPT muchas veces ha dicho, mira, aquí hay un problema, hay un uso desmedido de tecnología en centros clínicos sin que lo apliquen fisioterapeutas. Hay una necesidad de evaluación técnica y práctica de los profesionales. Y hay limitaciones, no todas las tecnologías las pueden utilizar todas las personas. Entonces, cuando en muchos países se ha tratado de regular sobre quién tiene y quién no tiene que utilizar las tecnologías, claramente los kinesiólogos tenemos un rol importante. Y ahí la opinión de los especialistas es clave porque uno puede ayudar a recomendar cosas. Existe un fórum de agentes físicos que es Electrophysical Forum, también coordinado por fisioterapeutas en el mundo. Uno se puede registrar con su email, hacer preguntas a los especialistas del mundo y los especialistas responden. Así que, ¿cómo se podría ver la especialidad? ¿Cómo podría lucir esta especialidad en el mundo? Bueno, se entiende que hay un director médico en muchos servicios del país y aquí abajo están los kines. Entonces hay un profesional de kine que está relacionado al área de cicatrización, que trabaja no solo, trabaja en conjunto a enfermeras, a otros especialistas como del área de nutrición, y también está todo el otro soporte en el otro brazo que son quizás no clínicos. Hay profesionales dedicados a la administración, al manejo de evidencia, al orden de los pacientes. O sea, hay un trabajo grupal. No es que el fisioterapeuta o el kine quiera hacer todo. No, se entiende que el kinesiólogo forma parte de un grupo de profesionales y es un kinesiólogo que tiene realmente herramientas que son diferenciadoras. Y eso con los años va a ser cada día más necesario. En Chile, si ustedes saben, Chile infelizmente como es un país tan largo, tenemos muchas realidades distintas en cada latitud. Chile tiene muchos sectores en los que han aumentado los incendios forestales.
Y Chile en esa materia ha tratado de descentralizar, o sea, de tratar de crear unidades de quemados, por ejemplo, en otros sectores. Chile ha avanzado en esa materia y hay una necesidad de formar especialistas porque se han expandido los recursos en los planes de salud. En el año 2023 se fortaleció la red de atención del paciente gran quemado. ¿Por qué? Porque se están tratando de desarrollar en otras regiones del país otros centros de referencia en quemado. Hoy en día está el Banco Nacional de Tejidos, hay servicios de rehabilitación en 8 hospitales y eso va a hacer que poco a poco se aumente la necesidad de kinesiólogos que trabajan en el área. Poco a poco nosotros creemos, esperamos que cada vez va a ser más necesario tener kinesiólogos que se especialicen en el área de rehabilitación, pero específicamente en el área de dermato, que logren ir especializándose en el manejo de quemaduras, de cicatrices, en etapa aguda, secuela y también en esta otra serie de gamas de patologías, de cuadros clínicos que están relacionados al área de kinesiología dermatofuncional. Así que es un área muy grande, involucra muchos desafíos. Yo les dejo ahí algunas referencias, pues si ustedes quieren congelar la pantalla y revisar algunas referencias que hay en la literatura. Les dejé por ahí algunos documentos formales, libros que ustedes pueden buscar y entender que kinesiología dermatofuncional es un área muy apasionante. Yo trabajé muchos años en el área intensiva y eso obviamente yo trabajé en el área de ventilación mecánica, en el área intensiva. Y este es un área que tiene mucha ciencia. No es el área de los kines que hacen drenaje, masaje, sin que eso sea un problema. Pero tenemos mucho que opinar y mucho que aportar. En Chile existe la Sociedad de Kinesiología Dermatofuncional. Si tienen dudas pueden contactarse con la sociedad. Pero también está mi correo directo. El correo que yo más utilizo es efortunip, ahí falta una P, es efortunip de Pacheco, @uft.edu o pueden buscar información en la clínica donde yo trabajo, que se llama Diagnostra o Centro de Diagnóstico y Tratamiento, por eso el nombre, y de seguro nos vamos a ver en alguna otra clase o en alguna actividad. Así que les quiero dar las gracias por haberme aguantado 1 hora y 50 y tantos minutos, casi 2 horas, pero quería hacer esta clase extensa, o ¿cuánto es? 1 hora y 40 casi. Esta clase un poco extensa para realmente explicarles de qué se trata el área y que ustedes entiendan las grandes divisiones que tiene, pero el gran potencial que tiene trabajar con un kinesiólogo que trabaje en el área y la importancia de especializarse y elegir alguna de las áreas para seguir aprendiendo. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y ha sido un gusto con ustedes compartir esta presentación. Chao, chao.